tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en el final de esta semana, viernes 16 de agosto. Es un verdadero placer llegar hasta donde ustedes se encuentran y nos permiten llegar a través de la magia del internet y su dispositivo favorito este día para hablar de un par de temas importantes. Primero que nada, la Comisión Internacional contra la Impunidad que se está impulsando en El Salvador, y segundo, lo que se aprobó anoche en la Asamblea Legislativa, la reforma a la ley de las tarjetas de crédito. Quiero saludar y darle la bienvenida a un amigo aquí de la casa, don Juan José Martel. No le digo diputado porque no quiero ser malcriado. No lo guarde, sí. No, y le diría, más diputado es usted. No, es un gusto saludar a todos los amigos y a la orden para que conversemos. Es un gusto tenerlo aquí, don Juan José. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que el primer bloque de El Salvador Today es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí, Megablog. Visítanos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderte. Además, recuerde su sitio web megablog.com.sb. Además, antes de iniciar también en forma la conversación, quiero leerles, si me permiten, algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Se los leo a continuación. Recuerde que también puede seguirnos en las redes sociales, nos encuentra como @croniosb. En WhatsApp nuestro número es el 7017-4887. Continuamos, los titulares a continuación. En primer lugar, diputados regulan con 71 votos compras en cuotas con las tarjetas de crédito. Y en video queremos mostrarle, persona se lanza de una Chicago con desperfectos mecánicos y se lesiona en el tránsito. Esto ocurrió en San Miguel. Además, motociclista fallece y su acompañante resulta lesionado tras impactar en un bus, esto también en el departamento de San Miguel. Continuamos. Don José, qué bueno que está con nosotros de nuevo, porque fíjese que en realidad ya llevamos varios días, creo que varios de nosotros, no pensando y analizando la necesidad, si es que se le puede llamar así. Creo que ese es tal vez el primer punto de debate, ¿no? Si necesitamos o no necesitamos unas ICIES. El presidente de la República se oponen así muy férrea y radicalmente, lo hacen principalmente porque pues tendrían algo que ocultar, ¿no? Ahora bien, yo creo que sí se debe considerar, y usted me dice luego si coincide con eso, sí se debe considerar la soberanía de un país, la necesidad también de la independencia, la necesidad, pues creo que quienes están de acuerdo con unas ICIES tampoco están pensando en que se quede perennemente, no se trata de eso. ¿Cuál cree usted que son los puntos a analizar primero para determinar si necesitamos o no que un organismo internacional, sea la OEA, sea Naciones Unidas, venga y tal vez nos ayude, ¿no? Nos eche un empujoncito, nos corrija la plana, dependiendo de la metáfora que cada quien quiera utilizar? ¿Cuáles creen que deben ser esos considerandos? Sí, bueno, para empezar, sobre la necesidad, yo creo que sí es necesaria, y diría lamentablemente es necesaria. Hace varios años, cuando empezó el debate, yo tenía muchas dudas, porque consideraba que la línea correcta, y sigo considerando que así es, debe de ser el fortalecimiento de nuestras instituciones, para que seamos nosotros, a través de los entes públicos que hemos creado, los que combatamos la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, el que evitemos la impunidad. Correcto. Y que por lo tanto lo que debíamos hacer era fortalecer la fiscalía, las procuradurías, la capacidad de investigación de la policía, la independencia del órgano judicial y la capacidad de los jueces, etc. Pero ¿qué ha pasado? Resulta que, si bien no podemos negar que hay pequeños avances, sí, pero en la realidad nos falta mucho para lograr el mínimo de fortalecimiento institucional que nos permita comenzar a combatir con eficiencia estos flagelos. Y por eso es que digo, no, es que se necesita, lamentablemente se necesita. No es algo que le guste a nadie, incluso Nayib Bukele no es que le guste, sino que es que no tiene opción si quiere entrarle en serio a resolver estos problemas graves de corrupción, repito, crimen organizado, narcotráfico, etc. Correcto. La necesitamos. Ahora bien, ¿cuáles deben de ser entonces las características que debe de tener las ICIES
para que, por un lado, tenemos nuestra soberanía, que tenemos que respetarla, nuestra independencia, aunque cada vez la independencia de países pobres como los nuestros es más relativa que otra cosa, pero hay que preservar lo que tenemos. Sí, bueno. Sobre el carácter transitorio de las ICIES, que es la otra línea temática que usted me preguntaba, yo diría que necesitamos, en primer lugar, que la CICIE sea parte de un esfuerzo internacional lo más amplio posible. Que sea la ONU o la OEA o ambos como mínimo, sí, para que tenga un respaldo importante a nivel internacional. En segundo lugar, necesitamos también crearle consenso interno. Creo que unas CICIE, que todo el sector público se pusiera a boicotear, complicaría las cosas. Pero si logramos acuerdos básicos, creo que eso va a facilitar el proceso. Por otra parte, creo que las ICIES debe de ser un organismo transitorio. En ese punto en particular, cuando se habla de transitorio, y creo que eso es algo en lo que sí se puede coincidir en general, sería de ponerle un plazo, una limitante de tiempo, o de establecer, digamos, las condiciones a las que debe llegar el país para decir, ok, ya no necesitamos unas ICIES. Sí, estos tipos de mandatos, este tipo de acuerdos tienen plazo de varios años, y por lo general se abre la posibilidad de referendarlos, ¿ve? Okay. Ahora bien, ¿cuál es el punto acá? El punto es que a la par de que la CICIES desarrolle su labor, debe de continuarse con el fortalecimiento de nuestras instituciones, porque no viene a sustituir la policía, no viene a sustituir la fiscalía, no viene a sustituir los tribunales, sino que viene a ayudar a procesos de investigación, a armar estrategias de investigación que las va a poner al servicio de los órganos competentes del Estado. De eso se trata. Okay. En ese sentido, ¿qué es lo importante entonces? Que sigamos con el fortalecimiento de nuestras instituciones, de manera que haya un momento en que esa capacidad que tienen las ICIES la puedan absorber nuestras entidades nacionales después de varios años. Ahora, a mí me gustaría entrar a ver cuál es el problema de fondo. Si ustedes, amigos, se fijan, hace unos años el sector privado, las grandes gremiales y algunos de sus tanques de pensamientos y organismos no gubernamentales que están con ellos, comenzaron toda una campaña a favor de las ICIES. Muy fuerte, a favor de las ICIES. Sí, esto fue principalmente cuando de repente vieron que habían posibilidades y que las cosas en Guatemala estaban cambiando de rumbo, se fueron al otro extremo. Y ahora son los que se oponen. ¿Qué pasó? Yo creo que la experiencia del caso guatemalteco ha sido determinante. Sin duda. Las ICIES, para empezar, fue un órgano que nació con el consenso de todas las fuerzas políticas, con el aplauso de toda la ciudadanía, y empezó en silencio su investigación. Okay. No hicieron mucho ruido durante varios años, 2, 3 años. Y nadie sabía qué andaban haciendo. Entonces todo el mundo la vio como inofensiva. Lo que no sabían era que muchas de las investigaciones requieren silencio, requieren privacidad para que se puedan efectuar. Si los investigadores están asediados por opinión pública, por prensa, en toda acción que hacen, se vuelve ineficiente. Incluso alerta al delincuente, ¿verdad? O alerta al investigado. Correcto. Entonces, en silencio y todo el mundo tranquilo. De repente salió a flote. Pero ¿qué pasó? En una primera etapa, los corruptos eran los alcaldes, los diputados, hasta el propio presidente de la República, y todo el mundo aplaudiendo. Miren qué bueno. Y se descubre aquella organización criminal, la línea, y ahí sale involucrado ministros, medio mundo, y al final hasta el presidente de la República termina detenido. Todo bonito. Era el sector político de donde viene la corrupción. Pero ¿qué pasó
cuando la CICIE siguió profundizando, porque la corrupción tiene dos sujetos, tiene dos actores, el corrupto y el corruptor. ¿Te imaginas un escenario similar aquí? Exactamente, es decir, ¿cuál fue el acto de corrupción más grande del siglo pasado en El Salvador? Y quizás el más grande de la historia, la privatización de la banca. Ajá. ¿Y quiénes se llevaron los bancos? ¿Los diputados? No. ¿Se la llevaron los alcaldes? No, se la llevaron los grupos de poder económico. Por lo tanto, ¿qué pasaría si en ese momento se hubiera habido unas CICIES, hubiera habido capacidad de investigar y se hubiera hecho una investigación sobre cómo había sucedido eso? Iban a ir presos diputados, iban a ir presos funcionarios, pero también iba a ir preso las grandes figuras empresariales de este país. Porque esta es la finca de don Ricardo y de don Roberto. Entonces don Ricardo y don Roberto peligrosamente pudieron haber tenido una implicación. De cuando se continuó en Guatemala profundizando, ¿qué pasó? Ahí comenzaron a encontrar la veta empresarial de la corrupción. Y entonces ya no fueron solo los políticos. Comenzaron a ser grandes empresarios los que también aparecían involucrados, y unos se iban del país y otros fueron detenidos. Incluso, no sé si todavía está detenida, pero en algún momento hubo orden de captura y parece que la lograron efectuar contra la presidenta del segundo banco más importante de Guatemala. Pues estamos hablando de banqueros, ¿verdad? No estamos hablando del dueño de la prominente. Sí, no estamos hablando del dueño de la ferretería de la esquina. En ese sentido, ahí asustó. No, hasta aquí no hay que llegar. Pero si es que ese es el origen de la corrupción. Si la corrupción tiene dos grandes vetas: la veta del interés del funcionario que quiere enriquecerse a costa del dinero público, y la veta de empresarios, no todos, que quieren usar el Estado a su servicio para ponerlo a su favor, para ganar licitaciones, para que las leyes sean favorables para ellos, y eso genera la otra veta de la corrupción. Entonces, si solo combatimos una veta, es como un chorro, es como una pila que se llena con dos chorros. Y si queremos detener el agua de la pila, que ya no se siga llenando, tenemos que cerrar ambos chorros. Si solo cerramos uno, el otro va a llenar la pila. Y a lo mejor el chorro que estamos cerrando, que es la veta de los políticos, es la más débil. En este momento, y me refiero no solamente a este momento en el tiempo, en este escenario político además que vivimos, ¿cuál cree que es el mayor obstáculo que existe para impulsar las CICIES? Mire, el mayor obstáculo son los intereses. Exacto. Este país ha sido históricamente un país con un Estado patrimonialista. Y el patrimonialismo tiene, por un lado, la figura del funcionario, del político corrupto, que se adapta y comienza a vivir del patrimonialismo, y por otro lado, los intereses económicos de grandes grupos de poder que quieren apoderarse del Estado. Ahí están los principales intereses. Lo vemos en la Asamblea Legislativa de un modo, en el Ejecutivo de otro, en el órgano judicial de otro, y solo basta con poner un ejemplo, porque a mí me gusta relacionar cosas. Cuando en la Asamblea Legislativa se discutió el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que había que elegirlos, ahí estaban todas las organizaciones de FUSADES y compañía. Sí. Y llevaron un documento bien hechos en papel cuché a colores, donde nos explicaban cómo debíamos elegir, cuáles deberían de ser las características que debía tener según ellos cada uno de los magistrados. Se inventaron una cosa que se llama baremo. Y qué actividad lleno, ellos viendo que toquen. Se eligió el fiscal igual. Pero se pasó a la siguiente elección, que era la de la Procuraduría General de la República. Y resulta que a la Procuraduría General de la República, ¿quién llega a la Procuraduría? La gente pobre.
las madres solteras que las han abandonado, en fin. Allí no llega don Ricardo, allí no llega don Roberto. Por lo tanto, no les interesó la elección. Es decir, lo que sí le interesa a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente de la calle, no les interesa a los grandes grupos de poder. Y por lo tanto, ahí no vimos a Fusades, no vimos a Fundes, no vimos un montón de cosas ahí participando, llevándonos documento tras documento, folletos en papel cuché, casi nos ponían las fotos de cómo debería de ser el rostro de los que íbamos a elegir, y presentes en las entrevistas y preguntando y viendo y cuidadito, y usted con quiénes ha hablado y con quiénes no ha hablado, en fin. De repente entramos al procurador, cero interés, silencio. Y yo les pedí públicamente, no recuerdo si en esos días vine a tu programa, a decirles, por el amor de Dios, vayan, vean el procurador, participen. Nadie, solo los empleados de la Asamblea Legislativa, algunos que otros. ¿Qué lectura debemos hacer de eso? La lectura que debemos hacer es, los intereses son los que mueven la sociedad, y la gente no debe de perderse. Debe de entender que detrás de una sociedad hay grandes intereses, y debe de entender en segundo lugar que los verdaderos poderes muchas veces no son los que usted está viendo. Usted ve al diputado sentado en la curul, usted ve al presidente encaramado en la silla presidencial con sus ministros, o reunido en una mesa de gabinete, usted ve al fiscal de arriba para abajo, ve a los magistrados, pero hay poderes que no ve, y esos están detrás, soplando al oído y dando órdenes muchas veces. Y detrás, ¿quiénes están? A los que no ve, a don Ricardo y a don Roberto. Ellos son benefactores, ellos son empresarios que generan empleo, ellos son gente que le ayuda al pobre. Esa es la imagen cuando aparecen. Pero el que aparece haciendo el trabajo sucio, dándose la pelea, diciendo esto debería hacerse, diciendo esto no debe de hacerse, es el político, y por eso es que es el primero que agarran. En ese sentido, ahí están los intereses que va a haber que buscar, presionar para que se logre tener las ICIES en el país. En un escenario en que ya tenemos unas ICIES presente en El Salvador, apoyando, echándole el hombro a las instituciones, podemos asegurar, decir que la medida del éxito de una entidad de este tipo se iría demostrando o midiendo a partir de la cantidad de personajes como usted lo denomina, como don Roberto o don Ricardo, personas que están detrás, digamos, de las caras políticas. ¿Es ese, digamos, el indicador de éxito de una CICIES? ¿Cuántos empresarios van a la cárcel? No, miren, eso es como cuando se dice que el éxito de un plan antidelincuencial es llevar amarrados a 1000 reos ante los jueces y salen 3 días después. Yo creo que nosotros debemos de aprender a medir el éxito de las CICIES. En primer lugar, en la calidad de la investigación que realice. Nosotros estamos huérfanos de investigación científica y seria. Y cuando digo investigación científica no me refiero a grandes aparatos tecnológicos, no, me refiero a que hay metodología científica para seguir la investigación. En segundo lugar, que sea independiente, que sea imparcial el trabajo de investigación de las CICIES. Y creo que esto va a tener efectos. Inmediatamente que comience va a haber un efecto en un Estado que va a comenzar a funcionar distinto. Más transparencia. Ese va a ser el otro factor de medición del esfuerzo. Y el tercer factor de medición del esfuerzo va a ser la capacidad que tengamos de desarrollo institucional. Es decir, en la medida en que vayamos viendo que la Fiscalía, que la capacidad investigativa de la Policía Nacional Civil orientada y conducida por la Fiscalía, en que el órgano judicial, en que la Procuraduría también funciona, porque también el reo para un juicio justo necesita defensa. En la medida en que comience a funcionar la institucionalidad,
en ese va a ser el tercer factor. Es decir, primero, calidad de la investigación e independencia de la misma. Segundo, vamos a comenzar a ver en el Estado un cambio de conductas que se va a transformar en más transparencia, en más rendición de cuenta y mejor calidad en ello. Y tercero, en que vamos a comenzar a ver el desarrollo institucional del país, de manera que poco a poco la CICIE ya no va a llegar a ser necesaria. Entonces les damos las gracias, ¿verdad? Y ellos se van para su casa. Excelente. Sin duda es un tema bastante complejo y no lo vamos a terminar en un solo programa, y además tenemos otros temas. Quiero conversar también con usted, don Juan José, sobre las reformas que se aprobaron anoche a la ley de tarjetas de crédito, que nos afecta a muchos también que somos usuarios de esos sistemas de crédito rotativo, le llaman los bancos. Pero lo vamos a hacer después del corte, si le parece. Enseguida volvemos. Acompáñenos, amigos y amigas internautas. Esto es El Salvador Today. Ya regresamos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Continuamos conversando con don Juan José Martel, el único diputado que conozco al que no le gusta que le digan diputado, y yo lo entiendo. Pero vamos a hablar precisamente de lo que hicieron los diputados y lo que hicieron anoche, ¿no? Específicamente con la reforma de la ley de tarjetas de crédito. Quiero pedirle que me ayude a contextualizar algo. Es que a mí me sorprendió mucho cómo desde otros medios se destacó que se había regulado el cobro de intereses sobre intereses, es decir, la acumulación de deuda sobre la que viene de intereses, pues, y sobre eso se cobra después mora. Yo entendía, y me corría si me equivoco, por favor, yo entendía que eso estaba regulado ya desde hace bastante tiempo. Sí. No, lo que sucede es esto. En el mes de octubre del año pasado, yo presenté un paquete de reformas a la ley de tarjetas de crédito, que partía de las denuncias que había estado recibiendo en mis redes sociales de mucha gente que estaba siendo víctima de prácticas abusivas. Por otro lado, consultamos con la Defensoría del Consumidor y ellos nos comentaron el tipo de denuncias que estaban teniendo, que eran uno de los rubros, el rubro de créditos, finanzas, de los más denunciados por sus abusos, y tuvimos un panorama de dónde estaban los principales problemas. Sobre esa base elaboramos un decreto bastante completo. La idea de fondo no es dañar el sistema financiero. Nosotros entendemos que es clave para el desarrollo de un país. Lo que se trata es de evitar abusos. Y muchos de los abusos se logran con procesos de modernización, con procesos de tecnología. Entonces, así fue como presentamos esa propuesta.
A esa propuesta se juntaron otras que vinieron después cuando empezó el debate en la Comisión Financiera. Sabla, el diputado Sabla presentó una, Felicia presentó otra, es decir, hubieron varias propuestas y enriqueció la discusión. Obviamente, acabo de decir, los intereses son los que mueven el mundo, y aquí habían intereses que se iban a afectar y habían intereses que se iban a beneficiar. ¿Cuál era el interés que se iba a afectar? El interés del sector financiero. ¿Cuál es el interés que se iba a beneficiar? El del tarjetaviente y la inmensa mayoría de la población que en general o usa o ha tenido tarjetas de crédito y sabe lo que eso es. En ese sentido, el problema es que el primer grupo es concentrado y con mucho poder económico. El segundo grupo es disperso, ¿verdad? Y con poco poder. Entonces, pero en esos términos presentamos. ¿Qué es lo que no logramos y qué es lo que logramos? Lo que no logramos eliminar el pago de la membresía. Sí, eso creo que muchos ellos alegan, la banca alega de que la membresía es consecuencia de una serie de servicios adicionales que le brindan al tarjetaviente y que tienen costo y que por lo tanto deben cobrarlo. Y diputados de la Comisión Financiera compraron ese argumento. Yo no lo compro, porque sé que todo servicio lleva incluidos beneficios. Y si a mí me está ofreciendo una tarjeta, un banco, y yo prefiero la de tal banco a la de tal otro, o la Visa a la Mastercard o a la Credomatic, es por las ventajas que tiene. Es decir, ese es un factor de competencia de marketing. No tiene por qué pagarlo la gente de manera adicional. En segundo lugar, porque las ganancias de las tarjetas de crédito son altísimas. ¿Cuánto cobran de intereses por una tarjeta? Y no solo eso, el comercio afiliado en el que usted puede llegar a comprar y pagar con tarjeta de crédito, le destaran el 10% de la compra, y ese es promedio, algunas veces es más del 10% por cada compra que hace. Por lo tanto, el banco, solo por tener el señor un post ahí que lo ha comprado y él paga además la conexión, le están cobrando el 10%. En ese sentido tienen suficiente ganancia. Entonces, para mí que debió haberse quitado la membresía, pero dijeron no quieren. Y un caso discrecional. De repente dicen, mire, fíjate que usted ha sido buen cliente, se la vamos a dispensar. Pero a otros les cayó mal y le dicen que no. Ayer llamaron a una persona y le dijeron, si quiere que le quitemos la membresía, comprométase a que va a hacer un gasto de $200 en su tarjeta los próximos 2 meses. Eso se lo he dicho a un banco ayer, a una persona que me llamó y me dijo, mire, yo lo acabo de recibir. Es decir, es un esquema discrecional. Hay digamos, también algunas situaciones ahí, y es que quisiera saber si es un criterio que se utiliza o si está esto implícito en la ley de bancos, en la ley de tarjeta de créditos, que todos los servicios financieros, digamos, al final, y sus costos, los costos de los servicios financieros deberían estar o extraerse o compensarse con la tasa de interés. ¿No es así? Efectivamente, es que eso es lo lógico. Y no, porque en el caso, ojo, y es que en el caso de las tarjetas de crédito no solo es la tasa de interés, es lo que le están cobrando también al comercio afiliado para poder usar la tarjeta, para que usted pueda pagar con tarjeta. Ahí hay otra entrada adicional para las tarjetas de crédito. Es decir, poner un banco y tener un sistema de tarjetas de crédito afiliado a una de estas grandes, como la Visa, la Mastercard, es el negocio de su vida, ya no necesita volver a trabajar. En ese sentido, eso, hay mucha mentira sobre esto, y el problema es que muchas veces la gente la compra. En realidad es un servicio al que tiene derecho, es un servicio que se lo están dando porque están compitiendo por su dinero. Eso es como cuando usted ve en la calle y está una señora ofreciéndole productos y otra, las dos están compitiendo, y a lo mejor uno le ofrece un mejor precio, etcétera, pero no le van a cobrar adicionalmente por eso. Eso es lo primero. Lo segundo es, nosotros habíamos propuesto que se generara un fondo de refinanciamiento para el caso de los que caigan en impagos graves y se busque un mecanismo de que puedan pagar. Esto es para que los mismos deudores salgan de su problema,
para que el mismo banco no tenga una tarjeta de morosos tan grande, o que se vuelven muchas veces hasta irrecuperables. Sí, eso es cierto. Para sanear el sistema. No quisieron tampoco. No quisieron. La otra cosa, propusimos que en el paquete de seguro básico que va cuando uno adquiere la tarjeta, se incorporara el seguro de deuda por fallecimiento. Uno nunca sabe, Dios no lo permita, cuando lo van a llamar al reino de los cielos, y entonces de repente uno tiene deuda y deja a la familia endeudada, porque ahí en la práctica, aunque dice la ley que no hay herencia, que las deudas no se heredan, pero pruebe usted con los bancos, y ahí va a ver que ya regresó a la Edad Media, en que sí se heredaban las deudas. A mí me ha escrito una señora y me dice, mire, mi esposo falleció hace muchos años y ahora me aparecen a mí cobrando una deuda de $15,000 que dejó mi esposo. ¿Cómo va a ser la señora para irle a pagar al banco esos $15,000? No puede. Entonces, pero que nos dicen que las deudas no se heredan, pues, pero los bancos sí se las permiten. En ese sentido, no hay una necesidad tal vez entonces de fortalecer para el caso de la Defensoría del Consumidor o los mecanismos, todo eso hemos estado trabajando. Pero nuevamente, juego de intereses. Otra cosa que no logramos, bueno, al final lo del seguro de deuda quedó opcional, es decir, la gente va a poder decidir, pero opcional tiene dos problemas. Primero, se lo van a recargar más, otro recarguito, y segundo, como nadie anda pensando que se va a morir, y cada vez que a uno le hablan de la muerte y uno se hace loco, nadie va a querer comprarlo porque dice, yo no me pienso morir todavía, ¿ve? Sí, entonces va a continuar el problema. Y tercero, nosotros proponíamos en el caso de los recargos, el recargo se cobra por mora. La ley dice de que si usted tiene ya $5 de capital en mora, ya le cobran el recargo por $5, que tal vez usted se pagó mal, no le alcanzó, pero intentó llegar, pero se quedaron $5 de capital en mora y le clavan el recargo. Nosotros dijimos, mire, está bien, si hay una cantidad si hay un capital que quedó en mora, cobren un recargo, pero que no sea por $5, por el amor de Dios, que sea por $20. Tampoco. Increíble. ¿Qué logramos? Porque se hubieron logros. Yo comencé una presión en el campo social, comenzaron la gente a escribirle a muchos diputados, a exigirles, y esto provocó que lográramos algunas mejoras. Primero, va a ser obligatorio que el banco le avise cuando usted hace un gasto en su tarjeta, es decir, hay lo que se llama la alerta por uso. Usted usa la tarjeta y hace en un cajero o compra su camiseta en un almacén, entonces le va a avisar, acaba usted de gastar tanto, de manera que usted sepa que usted ha sido, porque puede pasar, se la clonaron, se la robaron y usted no se ha dado ni cuenta y no sabe que otro anda gastando su dinero. Entonces, si usted en el momento en que le llega le dice, mire, usted acaba de gastar tanto en tal, y usted no lo ha usado, inmediatamente esa alerta le sirve a usted, claro que le sirve, pero también le sirve al banco, porque si se comienza a estafar de esa manera, usted pierde, pero el banco pierde credibilidad, el banco pierde confianza, y además ellos son los mismos que aseguran las tarjetas, ¿verdad?, contra robo, fraude, etcétera. Entonces sirve a los dos. Qué bueno, se va a hacer obligatorio y va a haber una forma gratuita, y le van a decir, mire, si usted la quiere gratis, puede ser a través de correo electrónico, a través de un mensajito, etcétera. Ellos verán la forma, que al final es una tontera lo que se paga por un mensajito. Segunda cosa, se ha logrado que cuando usted ya pagó y ya quiere ir a cerrar la tarjeta, en 24 horas le den la cancelación, y después de la cancelación, 5 días después, le den su finiquito, y además del finiquito, la documentación que amparó cuando usted hizo el contrato. ¿Para qué? Para evitar que usen sus documentos, pero por sobre todo el pagaré se lo tienen que devolver, porque un pagaré en malas manos, a mí me llega un pagaré y soy de mala fe y le pongo y le voy a cobrar como que debe. ¿Cuándo entrarían en vigencia estas reformas?
Estas reformas van a entrar en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Okay. ¿Por qué 30 días y no 8 días? Para darle tiempo al sistema financiero a que reajuste sus sistemas en ese sentido. ¿Qué otra reforma? Lo que decía usted de interés sobre interés. En realidad, se tapan algunos portillos para que quieran disfrazar eso que ya estaba prohibido. Sí. Pero hay otra figura también que se ha logrado. Ese recargo que yo le decía, que lo hacen de $5 en adelante y que nosotros proponíamos que se haga, que se fuera de 20, pero que no se logró. Lo que sí logramos fue que ese recargo no se vaya a capitalizar en la cuenta del... ¿Por qué? Porque si se capitaliza aparece como compra. Y si aparece como compra, entonces por esa vía le disfrazan el interés. Entonces, evitar lo que, así como se evita que haya interés sobre interés, también vamos a evitar que haya interés sobre recargo. ¿Ya? Entonces, creo que esa es una cosa que también ventajosa. Y finalmente, en el caso de las compras a plazos, que le dicen a usted, eso creo que se destacaba. Compre a 10 meses, a 5 meses, sin 0 intereses con tal tarjeta. Ajá. Pero usted solo compra, pero hay cosas que no le dicen. Por ejemplo, ¿cómo le sube el interés que usted se llega a trazar en una cuota? Porque usted compra sobre la base que va a tener trabajo los 10 meses que siguen, y entonces se comprometió a sacar la refrigeradora 0 intereses. Pero, ¿qué pasa si Dios no lo permita? Usted se quedó sin empleo, tuvo una emergencia, que se le enfermó un hijo, su esposa, su mamá, y tuvo que gastar y no pudo pagar. ¿Cuánto? Ahí no solo le cobran el interés, sino que le comienzan a sacar todos los intereses que no ha pagado. En ese sentido hay que informarle a la gente cuáles son las condiciones en que se contrata, pero hay otra condición que la gente no la sabe. Supóngase que usted dice, bueno, esta refrigeradora la voy a aprovechar y la voy a sacar a 0 cuotas, ¿verdad? 0 intereses en 10 meses. ¿Cuánto vale la refrigeradora? 500 pesos. Te da su tarjeta y le dicen, mire, fíjate que no le alcanza. ¿Por qué? Porque no tiene 500 pesos de saldo. Pero usted tiene 550. Ah, sí, no hay problema, se lo dan. Usted sabe que tiene 550 de saldo. Lo que no sabe es que le retienen el saldo del total de la refrigeradora. Y se quedó solo con 50 pesos de saldo. Entonces cuando usted va al súper y le sale que la tarjeta no vale. Pero si yo tenía 500 pesos, sí, tenía 500 pesos, o tenía 550 pesos, pero resulta de que le hemos retenido el saldo del valor total de la refrigeradora que acaba de comprar. ¿Qué queremos? Que le digan eso a la gente, que le expliquen eso a la gente si es que va en la promoción, de manera que la gente sepa que tiene 500 pesos, pero que se le que entiendan que tal vez el saldo, que han topado la tarjeta con una sola compra. Exactamente, que topan la tarjeta con una sola compra o se acercan al tope. Esas creo que son algunas de las ventajas. Es decir, para mí hay pequeñas ventajas. Ayer lo sintetizaba así: pequeñas ventajas y grandes deudas que hemos quedado con la gente. ¿Verdad? Lo logrado es poquito y lo que no logramos es bastante. Pero ni modo, esa es la correlación. Le decía a la gente, mire, eso es lo que un diputado logra hacer. Estoy solo. Y esa fue la decisión que el electorado tomó en el 2018, el año pasado. Por lo tanto, los diputados que tienen son los que el cuerpo electoral eligió. Correcto. Hay algo que no quiero que se me quede en el tintero, y también por su tiempo, y se está acabando el programa. Yo lo escuché en un programa de radio, doctor, y en realidad me preocupó, porque creo que nosotros en El Salvador no estamos muy acostumbrados a discutir, a hablar, y no entendemos tanto también la figura del lobby que se hace en la Asamblea Legislativa. Tenemos que entender que en la Asamblea Legislativa hay dos momentos bien distintos. Uno es que cuando los diputados están escuchando a las partes interesadas, y otro momento ya cuando están deliberando, y pues los técnicos, los mismos diputados también involucrados en la redacción del documento que se va a convertir en ley. Sí. Lo escuché a usted decir que en determinados momentos había representantes de los bancos, de las entidades financieras, en el momento en que se estaba deliberando y redactando las futuras leyes. Claro.
El lobby debe de ser una labor lícita aquí y en todas partes donde hay democracia, pero necesita ser regulado. Lobby es la capacidad de que usted llega a la Asamblea Legislativa o a cualquier ente que va a tomar una decisión y usted expone sus intereses y expone su propuesta, o señala las consecuencias de tomar una determinada decisión. Eso es lícito y es importante que se haga. Y en la Asamblea Legislativa es importante oír a todos los sectores involucrados en una decisión, a los que van a salir favorecidos y a los que van a salir afectados. A ambos tenemos que escuchar. ¿Qué fue lo que yo denuncié y señalé por escrito en este caso? No que se haya escuchado a Avanza. Yo creo que es importante que hayan llegado, es importante que hayan expuesto lo que dijeron. Lo que pasa es que ya cuando se conformó el equipo técnico para trabajar la reforma, que eso ya es legislativo, y eso lo hace cada diputado con sus técnicos, y estaba el técnico de Cambio Democrático, apareció Avanza. Ese ya no es nivel de Avanza. Aparece en el equipo técnico, no, es que esto hay que reformarlo de este modo, no, es que esto mejora aquí, no, esto no nos gusta, esto sí. Dando indicaciones. Dando en la práctica indicaciones. ¿Cómo es posible que un grupo de interés, con lo que viven insistiendo, yo quisiera oír ahora a las organizaciones, estas que hablan del problema del interés que no debe existir del funcionario público, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo entienden esa intromisión en el seno de un equipo técnico que es 100% legislativo o al menos 100% público? Porque puede ser que sea no solo legislativo, pero que parte del sector público sí esté, porque el sector público representa eso, el interés público, no el interés privado. Es válido que hubiera estado la Defensoría del Consumidor, es un ente público. Es válido que llegue el ministro de Hacienda y participe en un equipo técnico para garantizar que una propuesta de modificación presupuestaria va hecha de manera adecuada, pero no se vale que llegue un empresario a querer decir cómo se va a manejar el presupuesto. Puede opinar, pero no llegar al momento ya de la labor propiamente legislativa. Esa es la intromisión que yo decidí denunciarla, insisto. Mi intención no es dañar el sistema financiero. Al contrario, si ellos fueran visionarios, entenderían que eso a la larga les favorece. Es que a mí me ha escrito cientos o miles de gentes a mis redes sociales y me dicen, salvadoreños en Estados Unidos, pero mire qué raro, fíjese que aquí nosotros no pagamos costo de membresía. Fíjese que aquí se me pierde una tarjeta, informo, y por correo totalmente gratis me la mandan a los 2 días y se la ponen en la puerta de su casa por correo. Ni siquiera tiene que ir al banco a sacarla. Entonces, ¿cómo es posible? Por eso yo les digo, es que la gran diferencia es que allá ustedes viven en un país desarrollado y nosotros por eso no logramos llegar al desarrollo, porque allá hay una mentalidad empresarial distinta a la que tenemos aquí. En efecto. Don Juan José, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, ha sido un gran gusto, a la orden. Muchísimas gracias. Oye, siempre es muy edificante poder conversar con usted y esperamos tenerlo más adelante de nuevo, porque bueno, estamos en El Salvador y nos hace falta. Siempre que me invite, aquí estoy. Si no me invita, si no vengo, porque decía mi abuelita que a ningún metido le va bien. No, es una broma. Un saludo a todos los amigos y gracias Luis. Gracias a usted, diputado. Perdón, le dije diputado, disculpe. Otra vez. No, lo siento. Para que vean cómo me ofende. Sí. Muchísimas gracias, amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido acompañarnos. También el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, Política Estéreo y por supuesto Bitácora de Saber. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Feliz fin de semana, hasta la próxima.